Hola, mi nombre es Rosel García, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad José Cecilio del Valle. Mi tema a explicar hoy es la libertad condicional. Cabe aclarar que la libertad condicional no es un derecho, es una concesión en base a cumplimiento de requisitos legales. Es un beneficio que la ley otorga a las personas que hayan cumplido una parte de su condena privativa de la libertad para que de manera antelada su terminación recobre su libertad y así puedan completar el proceso de reinserción de manera controlada. ¿Cuáles son las clases de libertad condicional? Tenemos dos, el régimen ordinario y el régimen excepcional. En la libertad condicional ordinaria tenemos estos requisitos: cumplimientos de una porción de la condena, un medio cuando no pase de 15 años, cuando se haya cumplido un mínimo de 30 años, cuando la pena fuese superior a dicha cantidad. En base a la responsabilidad civil, que el hecho carezca de responsabilidad civil, que la responsabilidad se hubiese satisfecho totalmente, que escuchando a las partes se establezca la imposibilidad total o parcial de la persona de honrar la responsabilidad civil. La libertad condicional ordinaria. ¿Cuáles son los requisitos? Buena conducta, pronóstico favorable de reinserción, que el delito no haya sido cometido como parte de un grupo delictivo organizado, salvo que se trate de un colaborador eficaz. Libertad condicional excepcional, segundo grupo, en consideración al quantum de la pena. Los requisitos es no haber sido condenado a una pena mayor de 10 años de prisión, haber cumplido un tercio de la pena impuesta y que el delito no haya sido cometido como parte de un grupo delictivo organizado, salvo que se trate de un colaborador eficaz. Libertad condicional ordinaria, primer grupo, en consideración al quantum de la pena. Primo delincuente, buena conducta, pronóstico favorable de reinserción, no haber gozado previamente de suspensión de fallo y suspensión condicional de la ejecución de pena. Medidas reguladoras de la libertad. El órgano jurisdiccional competente, atendiendo a la naturaleza del hecho cometido y las necesidades de rehabilitación social del sujeto, puede imponer alguna o algunas de las medidas siguientes. Prohibición de acudir a determinados lugares. Prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, sus familiares u otras personas que determinen el órgano jurisdiccional competente. Prohibición de ausentarse del lugar donde resida sin autorización del órgano jurisdiccional competente. Obligación de presentarse periódicamente ante el órgano jurisdiccional competente para informar de sus actividades y justificarlas. Participación en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual y de consejería familiar. La aplicabilidad, ¿cómo sería? Las medidas reguladoras de la libertad se podrán aplicar en los siguientes casos: suspensión de fallo, suspensión condicional de la pena de prisión, libertad condicional, reemplazo de la pena de prisión que no supere los 6 meses y reemplazo de la pena de detención de fin de semana. ¿Cuáles son las medidas de seguridad? Estas son las clases. Según su naturaleza, hay privativas de libertad y no privativas de libertad. Entre las privativas de la libertad tenemos internamiento en centro psiquiátrico, internamiento en centro de desintoxicación, internamiento de centro de educación especial. Tenemos también las no restrictivas de libertad, que son la libertad vigilada, custodia familiar y caución de buena conducta. Restrictivas de los derechos: inhabilitación laboral, privación de conducción de autos o ciclomotores, privación de derechos de tenencia y portación de armas y expulsión para los extranjeros. Imposición de prohibiciones, prohibición de residencia y prohibición de acudir a determinados lugares. Imposición de conductas, sumisión a tratamiento ambulatorio, sometimiento a programas de tipo informativo, cultural, educativo, profesional y de educación sexual u otros similares. El internamiento.
Las medidas de internamiento se cumplen en establecimientos especiales del Sistema Nacional Penitenciario. Si no existiese establecimiento adecuado para el cumplimiento de la medida según su naturaleza, se cumplirán en anexos o secciones especiales de un establecimiento penitenciario debidamente acondicionadas para ello. Excepcionalmente, el órgano jurisdiccional competente puede que autorice las medidas de internamiento sean cumplidas en centros privados o a costa del condenado o persona que asuma dicha responsabilidad de se ofrezcan garantías suficientes, el establecimiento sea adecuado para el cumplimiento de la medida. El internamiento siempre que no sea posible el tratamiento ambulatorio. Vamos a la libertad vigilada. La libertad vigilada consiste en el sometimiento del condenado a control judicial a través del cumplimiento de alguna o algunas de las medidas siguientes. La obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que permitan su seguimiento permanente. La obligación de presentarse periódicamente en el lugar que el órgano jurisdiccional competente establezca. La de comunicar inmediatamente y por el medio señalado por el órgano jurisdiccional competente a tal efecto, cada cambio de lugar de residencia o de lugar o puesto de trabajo. La prohibición de ausentarse del lugar donde reside o de un determinado territorio sin autorización del órgano jurisdiccional competente. La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determinen el órgano jurisdiccional competente. Quebrantamiento de las medidas de seguridad. Reingreso del penado al mismo centro del que se evadió cuando fuese la de internamiento. Sustitución de las medidas de seguridad cuando fuesen de distinta naturaleza a la de internamiento, pudiendo imponer esta en caso de que la ley lo permita y sea necesario. Modificar las medidas de vigilancia cuando la medida de seguridad fuese la libertad vigilada. El grave o reiterado incumplimiento de las medidas de vigilancia de una persona imputable dará lugar al proceso por quebrantamiento de condena. Ahora vamos al trastorno mental sobrevenido. Cuando después de pronunciada y que sea firme la sentencia y el condenado sufra una situación duradera de trastorno mental, el órgano jurisdiccional competente suspenderá la ejecución de la pena privativa de la libertad que se le haya impuesto, pudiendo acordar la imposición de una medida de internamiento que en ningún caso puede ser más gravosa que la pena sustitutiva. Si se trata de una pena de distinta naturaleza, el órgano jurisdiccional competente debe valorar la situación del condenado y, en su caso, suspender la ejecución imponiéndole las medidas de seguridad no privativas de la libertad que estime necesarias. Termino así mi exposición con una frase célebre. El derecho penal corresponde a una función de protección, no solo de la convivencia social, sino también del infractor frente a castigos arbitrarios e injustos. Muchas gracias.